En esta ocasión les voy a explicar mediante este video a cómo llenar unas encuestas o diagnósticos que estoy lanzando desde mi materia de artes plásticas y visuales para poder conocer la posibilidad real de los estudiantes que pueden pasar clases virtuales y ver algunas alternativas para los estudiantes que no puedan hacerlo. Por lo tanto, papás, mamás, tutores y estudiantes, les pido que para poder llenar la presente encuesta me puedan indicar datos reales. Por lo tanto, es lo que voy a explicar cómo llenar, ya sea desde una computadora o cómo llenar desde un celular. Ojo, señor papá, mamá, tutor o estudiante. Debo aclarar que para poder llenar este formulario de esta encuesta solo se puede llenar una sola vez desde una cuenta, vale decir desde un equipo celular o computadora. Por eso, en el caso de estudiantes que son hermanos o hermanas en secundaria, la sugerencia deben de llenar la encuesta desde un equipo celular o computadora diferente. Vamos a poner un ejemplo. Si Juanito Pérez Guzmán se encuentra en primero A de secundaria y tiene su hermana María Pérez Guzmán en cuarto B de secundaria, Juanito Pérez Guzmán debe llenar la encuesta desde el celular de su papá y su hermana María Pérez Guzmán debe llenar la encuesta desde otro equipo celular que puede ser propio o de su mamá. Y así sucesivamente, si son 3 hermanos, deben llenar desde 3 celulares diferentes. Tomar muy en cuenta esta aclaración, por favor, para evitar ciertos pequeños errores. Papá, mamá, tutor o estudiante, voy a explicarles lo que deben de llenar en esta encuesta, ¿no? Que me va a permitir a mí como profesor de la materia conocer cuál es la posibilidad real de poder pasar clases virtuales de la materia de artes plásticas y visuales, ¿ya? Para esto yo necesito que ustedes completen con datos reales y verídicos, ¿ya? Por eso les pido que las preguntas que están en este cuestionario, en este formulario, ustedes ya sepan esos datos. ¿De acuerdo? Entonces por eso este video les voy a explicar qué datos van a necesitar para llenar este formulario y qué preguntas están, ¿ya? Primero, se les va a enviar el link o el enlace, ¿no? A los grupos de papás, al grupo de estudiantes, mediante los grupos de WhatsApp. Y lo que tienen que hacer es ingresar. Una vez que ingresen, si es en la computadora o es una netbook, les va a salir esto. Ya, ahí está el título, dice diagnóstico sobre la posibilidad de clases virtuales de artes plásticas. Ahora, si usted, papá, mamá, tutor o estudiante está ingresando a ese link o enlace que se les va a enviar desde el celular, les va a salir de la siguiente forma, si se fijan, ¿no? Ahí les voy a enviar el enlace. Lo único que tienen que hacer es ingresar. Ya, una vez que vamos a ingresar con el link, me va a llevar a lo mismo. Ya, desde mi celular yo también puedo llenar. Fíjense, dice diagnóstico sobre la posibilidad de las clases virtuales, artes plásticas, etcétera. Fíjense, es lo mismo. Si es desde la computadora les va a salir así, y si es desde nuestro celular nos va a salir de la siguiente forma. Lo que tenemos que hacer es llenar cada una de las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué preguntas hay? La primera parte está sobre los datos del papá, mamá o tutor del estudiante, solamente de una persona. Si el estudiante vive con su papá y mamá, no es necesario que me anoten de los dos. Solamente de aquel papá, mamá que sea responsable del estudiante, quien pueda hacerle el seguimiento educativo, orientar y ayudar y coordinar con el profesor. Ya si es con papá y mamá, uno de los dos simplemente anote. ¿De acuerdo? ¿Qué datos necesito? Necesito saber nombres y apellidos del papá, mamá o tutor. Ya, como dice acá, datos completos de una sola persona, empezando por los apellidos y nombres.
grado de parentesco con el estudiante. Ahí deben tiquear qué opción es la que corresponde, si es papá, mamá o tutor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí ustedes completan los datos necesarios. Yo simplemente estoy poniendo como un ejemplo, ¿ya? Tiquean si es papá, mamá o tutor. El papá, mamá o tutor responsable tiene WhatsApp. El papá, mamá o tutor, si tiene o no tiene WhatsApp, tiquea. En caso de tener su número de celular o teléfono, ahí me lo anotan, ¿ya? Entonces me lo anotan ahí su número. Y si no lo tiene, simplemente déjenlo en blanco. Bóselo y pase a la siguiente pregunta. Algo que quiero aquí destacar es lo siguiente. Cuando ustedes observen en su celular o observen en lo que es en la computadora, o van a observar este pequeño asterisco, significa que esa pregunta es obligatoria, que debe de responder de forma obligatoria, porque si no responde esa pregunta que es obligatoria, no va a poder avanzar en el cuestionario, ¿ya? Por lo tanto, hagamos la diferenciación. Fíjense, esta pregunta es de carácter obligatorio y la anterior es opcional, no tiene el asterisco. Por lo tanto, si no tiene el número de celular, como está en la pregunta, pasa a la siguiente. Pero si es obligatorio, tiene que responder sí o sí. Ya, entonces en casa tiene internet wifi, ponen la opción que ustedes consideren, ¿no? En sus casos. En caso de que no tenga internet wifi, suele usar WhatsApp ilimitado de alguna empresa telefónica, hay bolsas, ¿no? De Entel, Viva, Tigo, etcétera. Entonces, si es así, ponen la opción. El estudiante tiene celular propio, tiqueen la opción que es correcta. ¿Qué otros equipos tiene en casa? Puede tiquear más de una opción. Dice, si tiene una computadora de escritorio, tiquean. Si no lo tiene, no lo tiene. Laptop, tiene netbook, tiene tablet, entonces tiquean la que corresponde. Su hijo o hija está en la posibilidad real de pasar clases. Eso ya usted tiene que analizarlo. También su hijo tiene que analizarlo. Por eso tienen que llenarlo juntos y me ponen la opción que ustedes crean adecuada. Su hijo o hija, nos dice acá la pregunta, si pudiera pasar las clases virtuales, si está en la posibilidad, ¿cuál es la dificultad que tiene para el mismo? Ahí hay un ejemplo. Tal vez su hijo o hija tiene una dificultad para lo que es instalar programas, tiene alguna dificultad para, no sé, para utilizar alguna aplicación. Entonces usted escriben ahí, ya, yo solamente como ejemplo estoy poniendo. Es una pregunta obligatoria, ya, entonces cuando es obligatorio sí o sí debemos responder. Siguiente, como papá, mamá o tutor, ¿cuál es la sugerencia que tiene para las clases virtuales en caso de que su hijo, hija o apoderado tenga las posibilidades de pasar las mismas? Bueno, ahí ustedes a criterio personal pueden hacer alguna sugerencia si es que su hijo o hija va a pasar clases virtuales de artes plásticas, si es que pudiera pasar. Siguiente, como papá, mamá o tutor del estudiante, ¿cuál es la sugerencia que tiene para trabajar con aquellos estudiantes que no están en la posibilidad de pasar clases? ¿Ya? Entonces yo voy a escribir alguna sugerencia que tengo para aquellos estudiantes que no pueden pasar clases virtuales. Esto pueden sugerir tanto los papás, mamás, tutores, de los que sí pueden y de los que no pueden, ¿ya? Una vez que me llenen esto, lo que van a hacer es, me van a marcar en la opción siguiente, ¿ya? Donde dice siguiente, ustedes ahí me lo van a marcar y les va a llevar a la segunda hoja donde están netamente lo que son los datos del estudiante. Netamente del estudiante. Dice llenar datos exactos del estudiante en la presente gestión. Por lo tanto, lo primero que necesito que me indiquen apellidos y nombres del estudiante. Empecemos siempre por apellido paterno, materno y nombres. En ese orden siempre debemos llenar. Es una pregunta obligatoria. Siguiente opción nos dice ¿en qué curso se encuentra él o la estudiante?
¿ya? Entonces acá están la lista de todos los cursos. Simplemente lo que tiene que hacer es seleccionar el curso, nada más. Luego dice, ¿el estudiante tiene WhatsApp? Si tienen, pone sí. Si no tiene, marca no, ¿ya? Y en caso de que tuviera WhatsApp, ahí me lo anotan, dice número de celular del estudiante, solo si tiene. Si no tiene, se pasan a la siguiente porque no es pregunta obligatoria. Si tuviera, me lo anotan, ya me lo anotan. Ahí estamos poniendo un ejemplo, cualquier número. Siguiente pregunta, ¿el estudiante tiene correo electrónico en Gmail? Si tiene, me lo ponen sí. Si no tiene, me lo ponen no. Pero si me ponen sí, la siguiente pregunta dice, si el estudiante tiene correo, ¿cuál es escribir correo electrónico del estudiante? No sé, ahí ya ustedes ya tienen que conocer ese dato, ¿ya? Seguramente su hijo o hija debe tener, o el estudiante sabe. Y si no lo tiene, entonces ponga no y se lo deja en blanco, se pasa a la siguiente pregunta. El estudiante, ¿cuál de estas aplicaciones o plataformas usó alguna vez? Ahí está, ¿no? Cada una de las opciones y hay que poner sí o no. ¿Utilizó alguna vez el Zoom? ¿Sí o no? Google Meet, Classroom, YouTube, Facebook, Kisses, WhatsApp, Messenger, etcétera. Hay que responder a todas. Pasamos a la siguiente. Dice, el estudiante, ¿cuál de estas aplicaciones tiene dificultad para manejar y necesita algún video tutorial? Ya puede elegir más de uno. Si el estudiante tiene dificultad para manejar lo que es el Classroom, lo tiquea. Tal vez no conoce el Kisses, tiquea, ¿ya? Y pasamos a la siguiente. Pero en caso de que no tenga dificultad en ninguna de estas, me pone la opción ninguna, porque si no responde, no va a poder avanzar, ya que es obligatoria esta pregunta o responder, ¿ya? Entonces en este caso, como ejemplo, vamos a dejar en Classroom y Kisses, ¿ya? ¿El estudiante sabe crear correo electrónico en Gmail? ¿Sí o no? Tiqueamos. ¿Sabe utilizar Classroom? ¿Sí o no? ¿Sabe utilizar Zoom? ¿Sí o no? ¿Sabe utilizar Google Meet? ¿Sí o no? ¿Sabe crear un canal de YouTube? ¿Sí o no? ¿Sabe utilizar Kisses? Etcétera. Me lo ponen respuesta a cada una de las opciones. Dice la siguiente. El estudiante, de todas las plataformas que ya se ha indicado en las anteriores preguntas, debe indicar de cuál quisiera un video tutorial, de cuál de esas aplicaciones tiene dificultad o no conoce, ya, de cuál quisiera un video tutorial para una pequeña ayuda, y debe mencionar cuál es la dificultad concreta con esa aplicación o plataforma. Ejemplo, ya, tal vez yo tengo dificultad de manejar el Classroom y puedo decir no puedo cargar archivos o tareas que me asignan, ¿ya? Entonces, sí, bueno, yo voy a leer de todas sus respuestas de todos los estudiantes y puedo elaborar algún video tutorial tanto para usarlo desde el celular o la computadora. Por eso necesito saber todos estos datos. Siguiente pregunta, ¿el estudiante para pasar clases virtuales cuenta con? Eso ya tienen que ver en la casa. Si el estudiante solamente tiene celular, entonces me tiquea solo celular. Pero si en la casa tienen celular y tienen también computadora de escritorio, me lo tiquean. Y si tienen las otras opciones, también me lo tiquean. Ya pueden tiquear más de una opción, ¿ya? Y si no tienen ninguna, también me lo tiquean en la última que dice ningún. Ya, entonces, como ejemplo, yo voy a poner celular y es computadora de escritorio. Él o la estudiante, ¿qué sugerencia tiene para las clases virtuales de artes plásticas? Ya, entonces acá el estudiante tiene que indicar alguna sugerencia que puede indicar al maestro, en este caso a mi persona, para que yo pueda leer, conocer y ver la posibilidad de tomar en cuenta las sugerencias. Y finalmente, me gustaría conocer la apreciación o sugerencia del estudiante. Dice, ¿qué sugerencias tiene para aquellos estudiantes que no están en la posibilidad de pasar clases de artes plásticas y visuales de forma virtual? Entonces ahí seguramente bueno, hay que ser también compañeros y solidarios, hay que
plantear alguna alternativa, o tal vez un propio estudiante o papá que no está en la posibilidad de que su hijo o hija pueda pasar a clases virtuales. Entonces plantéelo acá, qué sugerencia usted plantea para poder trabajar, ¿no? Entonces eso sería. Bien, papás, si tienen alguna pregunta, les pido, una vez de que lo llenen, por favor, todo, es importante que me lo marquen en esta opción, ¿ya? Tienen que poner enviar, ya tienen que ponérmelo enviar, porque si no me lo van a poner enviar, no me va a llegar a mí. En este caso yo simplemente estoy poniendo de ejemplo, no lo voy a enviar porque si no se va a ir a la hoja de Excel y me va a hacer variar los datos. Pero ustedes sí me van a poner la opción enviar una vez que llenen los datos exactos. Ahora, les decía, cualquier duda o pregunta que tengan sobre el llenado de este formulario, por favor, antes de hacerme la pregunta, les pido que vuelvan a ver el video si es necesario 2, 3 o más veces, ya, porque muchas veces hay preguntas que están ya con respuestas en el mismo video o ya se ha explicado. Por lo tanto, si hubiera alguna pregunta que no está explicada en este video, les invito a que me puedan preguntar de forma interna. Bueno, entonces yo voy a estar esperando el resultado de estas encuestas para poder organizarme y poder trabajar con los estudiantes, ya que lastimosamente no hay respuestas concretas de parte de las autoridades educativas a nivel nacional. Lamentablemente estamos en una incertidumbre, pero bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que ver la mejor posibilidad y darle alternativas a todos los estudiantes, no sin distinción de quienes sí pueden o no pueden. Yo y los profesores estamos predispuestos a poder ver las posibilidades de trabajar. También indicarles de que para comunicados oficiales, material educativo y otras que se pueda indicar desde mi materia de artes plásticas, puedan seguirme en las redes sociales que habilité para mi materia.